Hay una piedra en lo alto de una colina silenciosa que ha resistido tormentas que borraron aldeas enteras. No se alza altiva, no se jacta de su exposición, solo permanece. Ahora imagina que esa piedra tuviera un corazón capaz de sentir el frío intensificado del invierno, la abrasadora luz del verano, la danza cruel de los rayos y el trueno. Y aún así, después de cada embate, siguiera entera. Eso era, en esencia, la fortaleza mental que Miyamoto Musashi encarnó. No era un hombre invulnerable. No era alguien que no sintiera miedo, cansancio, frustración o duda. Era alguien que, aunque sintiera todo eso, no se rendía ante ello. La mayoría de los hombres creen que la fortaleza mental es ausencia de emoción. Musashi sabía algo que casi nadie acepta. La fortaleza mental no es ausencia de miedo, sino capacidad de actuar a pesar de él. Imagina estar solo, sin maestro, sin clan, sin familia fija, vagando por senderos donde cada paso puede ser el último. Y aún así decidir que el propósito de tu existencia es dominar tu propia mente. Eso no es disciplina. Eso es una fuerza interior más profunda que tus pensamientos. Hoy te enfrentas a batallas silenciosas, el ruido interno que te dice, no puedes, la duda que paraliza tu avance, la ansiedad que roba claridad, la apatía que roba significado. Y la pregunta que flota desde el inicio no es filosófica, es brutalmente pragmática. ¿Estás construyendo tu fortaleza mental o simplemente intentando sobrevivir emocionalmente? Esa es la diferencia entre existir y vivir con determinación. ¿Qué hace que un hombre, aún en el borde del fracaso, aún sin apoyo social, aún sin certeza del mañana, siga avanzando? Miyamoto Musashi respondió a esa pregunta no con palabras suaves, sino con una vida forjada entre duelo, soledad y una disciplina implacable. Hay una verdad prohibida que muy pocos están dispuestos a aceptar. La fortaleza mental se desarrolla en la intersección entre dolor, decisión y repetición. No es un estado que se alcanza por inspiración. No es una meta que se cruza en el camino. No es un título que se conquista. Es un proceso diario que destruye excusas y reconstruye al hombre desde adentro. En este video vas a descubrir la filosofía que Musashi desarrolló para dominar su mente, cómo su vida se convierte en un manual para la fortaleza interior, los principios que puedes aplicar hoy para fortalecer tu resolución mental, la razón por la que la mayoría nunca logra avanzar, aunque tenga conocimiento, intención o deseo. Pero hay una advertencia. Si esperas consuelo, esta lección no es para ti. Si buscas motivación superficial, este camino te parecerá demasiado duro. Aquí va la primera pregunta cruda y directa. Dímela en los comentarios. ¿Estás construyendo fortaleza mental? ¿O simplemente te estás diciendo a ti mismo que lo estás haciendo? Pocos responderán con honestidad. ¿Y tú? Musashi nació en una época donde el mundo confería honor a quienes pertenecían. Un clan, una familia poderosa, un linaje respetado. Pero él no entró en el mundo por el camino del apoyo externo. Entró por el sendero del guerrero errante. Desde temprana edad, sus pasos lo condujeron fuera de la seguridad familiar, fuera de los círculos donde los hombres se reforzaban unos a otros con palabras y tradiciones. Musashi eligió la soledad, no como castigo, no como tragedia, sino como entrenamiento deliberado para una fortaleza interna radical. La mayoría de los hombres modernos jamás entenderían esta elección. Hoy buscas comunidad, respaldo, validación social, grupos que confirmen tus decisiones, amistades que suavicen cada caída. Todo eso no es malo, pero puede convertirse en una muleta emocional, un sostén que te impide ver la verdadera naturaleza de tu propia fragilidad. Musashi, en cambio,
Se preguntó en silencio algo tan doloroso como crucial. ¿Quién soy cuando nadie me observa? ¿Quién soy cuando no tengo nada que perder? La respuesta a esas preguntas define tu fortaleza mental más que cualquier logro externo. La filosofía japonesa del Kaizen, mejora continua, no habla de grandes saltos. Habla de repeticiones silenciosas, de acciones internas que nadie ve, pero que transforman la mente desde la raíz. Musashi no buscaba la aprobación de nadie, no esperaba elogios, no medía su valor por la mirada ajena. Él medía su progreso por su capacidad de enfrentar cada día sin quejarse, sin negociar consigo mismo, sin dudar de su propio propósito. Aquí es donde yace una verdad que pocos aceptarán. La fortaleza mental no se entrena en compañía, se entrena en la soledad del propio diálogo interno. Imagina a Musashi caminando por senderos empapados por lluvia, con el frío calando hasta los huesos, prácticamente sin comida, enfrentando la incertidumbre de cada camino. Y aún así, sabiendo que su fuerza no dependía de nadie más. Esa es la disciplina que hoy llamamos autoformación de voluntad. Esto es lo que separa al hombre que busca consuelo de aquel que forja caos en claridad. Porque el primero busca compañía para no sentirse perdido, mientras que el segundo se siente en paz incluso cuando está solo. Y aquí va la primera pregunta que quiero que respondas con sinceridad en los comentarios. ¿Tu fortaleza mental depende de las personas y circunstancias o solo de ti? Piénsalo sin filtros, porque ahí, en esa respuesta silenciosa que nace en tu interior, se encuentra la base de toda fortaleza real. Miyamoto Musashi no veía el dolor como un enemigo, lo veía como un maestro silencioso. En la vida moderna, el dolor es algo que se evita, se anestesia o se disfraza. Se huye de él con distracciones, comodidad, entretenimiento constante. Pero en el Japón feudal, especialmente en la vida de un guerrero errante, el dolor no era opcional, era parte del camino. Musashi comprendió algo que hoy resulta incómodo. La fortaleza mental no se desarrolla en la comodidad, sino en la fricción constante entre lo que deseas y lo que debes soportar. Cada duelo no era solo una prueba física, era una confrontación interna con el miedo, la duda y la posibilidad real de morir. Cada entrenamiento prolongado, cada noche a la intemperie, cada derrota parcial, era una lección grabada en la mente. Aquí hay una verdad que muchos no quieren aceptar. El dolor no debilita automáticamente. Lo que debilita es huir de él sin aprender nada. El Zen enseña que el sufrimiento aparece cuando te resistes a la realidad. Musashi lo vivía. Aceptaba la dureza del camino sin dramatizarla. No se preguntaba, ¿por qué me pasa esto? Se preguntaba, ¿qué debo fortalecer aquí? Ese cambio de enfoque transforma el dolor en entrenamiento. Hoy, cuando sientes incomodidad mental, ansiedad, frustración, cansancio emocional, tienes dos opciones: huir o entrenar. La mayoría huye y por eso permanece frágil. Musashi se quedaba, respiraba, observaba su reacción interna y avanzaba. Aquí surge una contradicción poderosa. El dolor que eliges conscientemente te vuelve fuerte. El dolor que evitas te vuelve dependiente. En la disciplina samurái, soportar no era pasividad, era voluntad activa. No gritaban, no se quejaban, no buscaban comprensión externa, fortalecían el interior. Y aquí aparece la segunda pregunta incómoda de este video. Respóndela en los comentarios con honestidad. ¿Estás usando el dolor para crecer? ¿O estás gastando tu energía intentando evitarlo? La respuesta define tu nivel real de fortaleza mental. Musashi no se volvió fuerte porque ganara duelos. Se volvió fuerte porque nunca negoció con el dolor, nunca cedió ante él, nunca se rindió. Aquí hay una verdad que muchos no quieren aceptar. El dolor no debilita automáticamente. Se evita, se anestesia o se disfraza. Se huye de él con distracciones, comodidad, entretenimiento constante. Pero en el Japón feudal, especialmente en la vida de un guerrero errante, el dolor no era opcional, era parte del camino. Musashi
cuando éste tenía algo que enseñarle. Ese principio sigue vigente hoy. Miyamoto Musashi entendió algo que hoy resulta casi imposible de practicar. No reaccionar es una forma superior de poder. En combate, la reacción es predecible. El miedo genera rigidez. La ira genera impulsividad. La ansiedad genera errores. Musashi observó que muchos espadachines técnicamente hábiles morían no por falta de destreza, sino porque reaccionaban emocionalmente al movimiento del enemigo. Seguían, respondían, copiaban y al hacerlo, perdían la iniciativa. Aquí nace uno de los principios más profundos de la fortaleza mental samurái: actuar sin reacción. No significa lentitud, significa claridad sin interferencia emocional. El Zen llama a esto Mushin, mente sin mente. No es una mente vacía, es una mente que no se engancha. Musashi entrenaba hasta que la acción surgía sin diálogo interno. No pensaba, ahora debo moverme. El movimiento ocurría. Hoy, tu mente hace lo contrario. Comenta, evalúa, juzga, anticipa. Ese ruido interno te vuelve lento incluso cuando eres capaz. Aquí aparece una verdad incómoda. Pensar demasiado es una forma refinada de miedo. Miedo a equivocarte. Miedo a quedar expuesto. Miedo a no controlar el resultado. Musashi aceptó algo que la mente moderna rechaza. El control total no existe. Por eso entrenó para actuar sin necesitarlo. En la vida moderna, esto se traduce en decisiones que evitas, conversaciones difíciles, proyectos que postergas, acciones que sabes que debes tomar, pero sigues analizando. Aquí es donde la mayoría fracasa, no porque no sepa qué hacer, sino porque espera sentirse listo. El samurái nunca esperaba eso. Actuaba con lo que tenía, donde estaba, ahora. Y aquí va la segunda pregunta de comentarios. Quiero leerte. ¿Cuántas decisiones importantes estás retrasando por pensar demasiado? Dímelo en los comentarios. La fortaleza mental no elimina el miedo, elimina la parálisis. Musashi nunca entrenó para escenarios perfectos. Entrenó para la incertidumbre. La vida del guerrero errante era impredecible. Hambre, traición, caminos sin retorno, enemigos inesperados. Y aún así, Musashi mantenía una disciplina férrea. Aquí hay una lección brutal para el hombre moderno. Si necesitas estabilidad para ser disciplinado, nunca lo serás. Hoy muchos dicen, cuando tenga más tiempo, cuando esté más tranquilo, cuando las cosas se acomoden. Ese momento no llega. Musashi no esperaba condiciones ideales. Construía estructura interna en medio del caos, rituales simples, entrenamiento diario, autodominio constante. No negociaba con su carácter según el entorno. El Zen enseña que la impermanencia es la única constante. Musashi lo encarnó. Aquí surge otra verdad incómoda. La disciplina no se siente bien al inicio. Se siente restrictiva, pesada, aburrida. Por eso funciona, porque filtra a los débiles. La fortaleza mental se forja cuando haces lo correcto, aunque no haya motivación, aunque no haya reconocimiento, aunque nadie lo vea. Y aquí viene el núcleo del conflicto moderno. Has confundido libertad con ausencia de estructura. Musashi sabía que la estructura libera, porque elimina la negociación interna. No decides cada día quién eres. Lo encarnas. Musashi no se definía por resultados, no se definía por victorias, no se definía por títulos, se definía por su código interno. Aquí está una de las lecciones más profundas de su vida. La verdadera fortaleza mental nace cuando tu identidad no depende del éxito externo. Hoy, si fallas, dudas de ti. Si pierdes, te cuestionas. Si no avanzas rápido, te desintegras internamente. Eso es fragilidad identitaria. Musashi no tenía ese problema, porque su identidad no estaba atada a ganar. Estaba atada a ser coherente con su camino.
El Bushido no prometía felicidad, prometía rectitud. Y eso crea estabilidad interna, incluso en la derrota. Aquí está la tercera y última pregunta para comentarios. ¿Quién eres cuando no ganas? Cuando no avanzas? Cuando nadie te valida? ¿Sigues siendo tú? La respuesta define tu fortaleza mental real. Musashi no buscó una vida fácil. Buscó una mente que no se quebrara. La fortaleza mental no se compra, no se descarga, no se improvisa. Se construye día tras día, decisión tras decisión. Si este camino resuena contigo, si quieres entrenar tu mente como un samurái entrenaba su espada, suscríbete al canal y deja tu like. Aquí no entrenamos comodidad, entrenamos carácter. Camina el camino, aunque sea solo.